Cada año, el mundo desecha más de 50 millones de toneladas de basura electrónica. Pero hay un país que decidió cambiar esta estadística para siempre: Corea del Sur. Aquí, en la fábrica ultramoderna de LG Chem, las baterías viejas no se tiran, se renacen. Litio, cobalto, níquel, metales que antes yacían en vertederos, ahora alimentan nuevamente autos eléctricos y smartphones. Pero detrás de esta limpieza hay algo más que simple tecnología. Es toda una filosofía de nuevo mundo, donde residuos se vuelven recurso y la ingeniería es arte de salvar el planeta. ¿Qué esconde esta fábrica que transforma basura en oro del futuro? Quédate hasta el final y verás lo que no muestran ni en reportajes científicos. Jun Ji-hoon siempre soñó con hacer algo significativo por el planeta. Desde niño, observando el rápido desarrollo tecnológico, veía también el reverso de la moneda: montañas de basura electrónica que crecían cada año. Las baterías, parte inseparable de nuestra vida cotidiana, le parecían un desafío especialmente preocupante. Su cantidad limitada de materia prima y el daño potencial al medio ambiente tras usarlas no lo dejaban en paz. Por eso, cuando Corea del Sur anunció un ambicioso programa nacional de reciclaje de baterías de litio, Jun sintió que encontró su vocación. El país que se convirtió en líder mundial de producción electrónica ahora pretendía encabezar también el movimiento por su desarrollo sostenible. Y la fábrica LG Chem en Seúl era uno de los buques insignia de esta revolución ecológica. Finalmente, Jun Ji-hoon estaba frente a enormes paredes de vidrio del edificio, que parecía más galería de arte que instalación industrial. Ninguna chimenea humeante, ningún ruido fuerte, solo líneas limpias y arquitectura impresionante que reflejaba filosofía de producción verde. Bienvenido a nuestro futuro, señor Jun. Lo saludó una voz amable. Era Lee Jong-hoo, director de la fábrica, hombre canoso de ojos brillantes que irradiaba entusiasmo. Prepárese para algo realmente impresionante. El señor Lee llevó a Jun a la entrada donde ya los esperaba un carrito eléctrico. Durante el viaje al primer taller, Lee Jong-hoo hablaba sobre la filosofía de la fábrica. Aspiramos a economía circular absoluta, explicaba. Cada batería usada no es basura, sino recurso valioso que espera su renacimiento. No solo reciclamos, devolvemos a la vida. Su camino pasaba por corredores transparentes, desde donde se abría vista a jardines panorámicos que rodeaban los talleres de producción. No se parecían a ninguna fábrica que Jun viera antes. Incluso el aire estaba limpio y fresco, libre de cualquier olor industrial. Finalmente llegaron al primer taller, la terminal de recepción. Jun Ji-hoon esperaba ver montañas de baterías sucias y dañadas, pero en cambio vio un orden impresionante. Todas las baterías que llegaban aquí estaban cuidadosamente clasificadas y colocadas en contenedores herméticos. Recibimos baterías de toda Corea del Sur y también de otros países asiáticos, explicó Lee Jong-hoo. Y lo más importante, no solo baterías de autos eléctricos, sino también de teléfonos móviles, laptops, herramientas eléctricas, cualquier dispositivo alimentado por acumuladores de litio. Jun observaba asombrado cómo manipuladores robóticos de LG Chem, moviéndose, descargaban contenedores. Estos robots estaban diseñados no solo para mover cargas, sino para diagnóstico primario e identificación de tipos de baterías. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta la excelencia.
La fase inicial es desmontaje, continuó Lee. Aquí empieza la magia. Pasaron al siguiente taller, taller de desmontaje. Aquí, tras gruesas divisiones de vidrio, trabajaban robots aún más complejos. Desmontaban cuidadosamente baterías, separándolas en componentes individuales, carcasas, electrodos, separadores. Todo el proceso estaba completamente automatizado para minimizar riesgos humanos y asegurar máxima eficiencia. Cada batería tiene su pasaporte único, dijo Lee señalando pantalla donde se mostraba información detallada sobre batería específica. Conocemos su tipo, fabricante, fecha de producción. Esto nos permite optimizar proceso de desmontaje y asegurar máxima calidad de materiales extraídos. Tras desmontaje, componentes de baterías llegaban a siguiente etapa más importante, taller hidrometalúrgico. Este era el corazón de la fábrica. El aire aquí era un poco más húmedo y en el ambiente se sentía ligero sabor metálico. Aquí usamos procesos químicos para extraer metales valiosos, explicó Lee Jong-hoo. Litio, cobalto, níquel, manganeso. Este es el verdadero oro de nuestro siglo. Jun Ji-hoon imaginaba complejas reacciones químicas que ocurrían en estos enormes tanques. Gracias a hidrometalurgia, metales valiosos se disolvían en soluciones especiales y luego, mediante electrólisis y otras tecnologías, se separaban en forma pura. Este proceso nos permite extraer 90% de materiales de cada batería, dijo Lee con orgullo. Imagina, de una batería usada obtenemos casi todos sus componentes de vuelta al ciclo de producción. Es paso increíble hacia reducción de necesidad de recursos primarios y minimización de residuos. Jun Ji-hoon estaba impresionado. No era solo fábrica, era verdadero laboratorio del futuro donde residuos se transformaban en nuevos materiales. Pasaron al siguiente, taller de procesamiento de materiales secundarios, donde litio, cobalto y otros metales ya extraídos pasaban por limpieza final y preparación para uso posterior. Eran gránulos y polvos brillantes que parecían piedras preciosas. Estos materiales luego se envían de vuelta a fabricantes de acumuladores, contó Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation. Todos usan nuestros materiales reciclados para crear baterías nuevas de alta calidad. Es verdadero ciclo cerrado. Jun Ji-hoon entendió que no era simple reciclaje, era renacimiento. Cada batería reciclada recibía oportunidad de nueva vida, convirtiéndose en parte de nuevo auto eléctrico, nuevo smartphone o nuevo acumulador de energía. Era verdadera economía circular en acción. Al final del recorrido, Lee Jong-hoo invitó a Jun al centro de control, que parecía nave espacial. Grandes pantallas mostraban datos sobre cada etapa de producción, y operadores monitoreaban indicadores en tiempo real. Nuestra meta es reciclar 500.000 toneladas de litio al año, dijo Lee señalando gráfico que mostraba rápido crecimiento de volúmenes de reciclaje. Esto nos permitirá reducir significativamente dependencia de importación de materia prima y hacer a Corea del Sur aún más sostenible e independiente. Jun Ji-hoon sintió cómo lo llenaba inspiración. Vio no solo fábrica, sino esperanza de futuro, donde tecnología y ecología van de la mano. Donde cada paso, cada invento ingenieril, está dirigido a preservar nuestro planeta. Y lo más interesante, agregó Lee sonriendo, todos estos procesos, toda esta infraestructura compleja, funciona gracias a energía renovable. Paneles solares en el techo, sistemas geotérmicos de calefacción. Aspiramos a cero emisiones de carbono.
Jun Ji-hoon, que salió de la fábrica LG Chem ya al atardecer, se sentía otra persona. Vio el futuro, y ese futuro era brillante, limpio y ecológico. Corea del Sur, país de alta tecnología, mostró al mundo entero que se puede no solo producir, sino también consumir responsablemente, dando nueva vida a cosas viejas. La historia sobre reciclaje de baterías en Corea del Sur, que alguna vez consideró solo noticias, ahora se volvió realidad viva para él. Sabía que su propio trabajo, sus propias ideas, ahora serían parte de este movimiento grandioso mundial. Movimiento hacia mundo donde cada recurso es valioso, donde cada residuo tiene potencial, donde economía circular no es solo tendencia sino necesidad vital. Y estaba orgulloso de ser parte de esta era de renacimiento. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura. Resisten golpes e incluso movimientos del suelo. Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón.
Después de que del laminado resistente se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable. El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que la superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional: pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes. China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero. El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4000, y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta.
lo que frecuentemente lleva a reducción de precios. En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes. Imagina un cable que no solo puede conducir corriente, sino también soportar un rayo, la presión subterránea y décadas de funcionamiento sin fallos. ¿Dónde nace? En fábricas donde el cobre se estira hasta el grosor de un cabello y los polímeros se funden en torres tan altas como un edificio de 10 pisos. Aquí se crean las arterias de la energía, las mismas que alimentan ciudades enteras. Pero el verdadero secreto es otro. ¿Cómo un error de una micra puede arruinar un proyecto millonario? Mira hasta el final y descubrirás qué hay realmente dentro de un cable de potencia que mantiene el mundo iluminado. ¿Y en tu país todavía usan líneas aéreas o ya están pasando a las subterráneas? Una parte significativa de la red energética de Estados Unidos fue construida hace varias décadas y necesita modernización. La sustitución de las viejas líneas aéreas por cables subterráneos de alta tensión es una de las tendencias clave para aumentar la fiabilidad y la resiliencia de la red. Nos encontramos en las instalaciones de una de las empresas líderes en la producción de productos de cable, donde nacen las soluciones para la infraestructura energética del futuro. Es un complejo de alta tecnología que combina años de experiencia, desarrollos científicos avanzados y los equipos más modernos. Nuestra misión es proporcionar al mundo cables fiables, eficientes y seguros, capaces de soportar cargas extremas y funcionar en las condiciones más difíciles. Cada gran proyecto comienza con elementos fundamentales. Para nosotros, esto es materia prima de alta calidad. En la base del cable se encuentra el conductor, el corazón que conduce la corriente eléctrica. Utilizamos cobre o aluminio, cuidadosamente seleccionados por su pureza y conductividad eléctrica. Estos metales nos llegan en forma de varillas o alambrón y son el punto de partida para la creación de un conductor fiable. La primera etapa de producción es el trefilado. En talleres especializados, con la ayuda de potentes máquinas de trefilado, el grueso alambrón se transforma gradualmente en un alambre fino del diámetro deseado. Este proceso requiere una alta precisión y un control constante, ya que incluso las desviaciones más pequeñas pueden afectar las características eléctricas del futuro cable. Utilizamos un trefilado de múltiples etapas, que permite lograr una geometría y propiedades mecánicas ideales del alambre. El alambre obtenido se dirige luego a las máquinas de cableado. Aquí, cientos o miles de alambres individuales se unen en un único conductor monolítico. La configuración del cableado puede ser diferente, desde la clásica redonda hasta la sectorial, lo que garantiza la compacidad y el uso eficiente del espacio dentro del cable.
El cableado no solo le da resistencia al conductor, sino que también optimiza sus características eléctricas, reduciendo el efecto pelicular y las pérdidas de energía. Cada conductor pasa por un estricto control de calidad para garantizar la ausencia de defectos. Una vez que el conductor está formado, llega una etapa críticamente importante: la aplicación del aislamiento. Es el núcleo de la protección del cable, que garantiza su resistencia eléctrica y seguridad. Los cables de alta tensión requieren el más alto nivel de aislamiento, por lo que utilizamos materiales poliméricos modernos. Su excepcional resistencia dieléctrica, resistencia a altas temperaturas y durabilidad lo convierten en la elección ideal. El proceso de aplicación del aislamiento se realiza en líneas de extrusión verticales. Son una de las estructuras más altas de nuestra fábrica, alcanzando varias decenas de metros. Aquí, el conductor pasa por un cabezal de extrusión especial, donde en una sola pasada se le aplican 3 capas: una pantalla semiconductora interna, el aislamiento principal de polietileno reticulado y una pantalla semiconductora externa. Las pantallas semiconductoras desempeñan un papel clave en la nivelación del campo eléctrico, previniendo la aparición de descargas parciales que podrían dañar el aislamiento. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de absoluta limpieza, en las llamadas salas blancas, donde se controla estrictamente la cantidad de partículas de polvo en el aire para evitar cualquier impureza en el aislamiento. Después de la extrusión, el cable pasa por zonas de vulcanización y enfriamiento. En la torre de vulcanización, bajo la influencia de alta temperatura y presión, el polietileno adquiere su estructura reticulada final, lo que mejora significativamente sus propiedades mecánicas y térmicas. Luego, el cable se enfría lentamente, lo que previene tensiones internas y deformaciones. Este ciclo es vital para garantizar la durabilidad y fiabilidad del aislamiento en condiciones de servicio. La siguiente etapa es la aplicación de una pantalla metálica. Puede ser un enrollamiento en espiral de alambres de cobre o una cinta de cobre. La pantalla metálica cumple varias funciones importantes. Sirve para la puesta a tierra, protege de las influencias electromagnéticas externas y, lo más importante, garantiza la seguridad en caso de daño del aislamiento, desviando la corriente de cortocircuito. Prestamos especial atención a la densidad y uniformidad de la aplicación de esta capa. Para los cables destinados a ser instalados en condiciones especialmente difíciles, por ejemplo, en el suelo con posible daño mecánico o bajo el agua, se prevé una protección adicional: el blindaje. Puede ser un enrollamiento de cintas o alambres de acero, que proporciona una protección mecánica excepcional contra las influencias externas. Los cables blindados tienen una mayor resistencia a la tracción, a los impactos y a la abrasión, lo que garantiza su funcionamiento incluso en los entornos más hostiles. La etapa final es la aplicación de una cubierta protectora externa. Está hecha de compuestos poliméricos especiales, resistentes a la radiación ultravioleta, la humedad, los productos químicos y los daños mecánicos. La cubierta externa es la primera línea de defensa de todo el cable, protegiéndolo de los factores agresivos del medio ambiente. Utilizamos diferentes tipos de cubiertas, dependiendo de las condiciones específicas de servicio, incluidos materiales que no propagan la llama para aumentar la seguridad contra incendios. Realizamos pruebas de alta tensión, verificamos la resistencia dieléctrica del aislamiento, medimos las descargas parciales. Son chispas microscópicas que pueden indicar defectos ocultos en el aislamiento. Nuestro objetivo es detectar cualquier punto débil potencial antes de que el cable salga de la fábrica. También controlamos la resistencia del conductor, el grosor del aislamiento
las dimensiones geométricas, las propiedades mecánicas y muchos otros parámetros para asegurarnos de que cada metro de nuestro producto cumple con los más estrictos estándares internacionales. Además, se realizan pruebas de durabilidad, resistencia a los ciclos de calentamiento-enfriamiento, exposición a ambientes agresivos y radiación ultravioleta. Solo los cables que han superado con éxito todas estas pruebas reciben la autorización para ser enviados al cliente. Esto garantiza que nuestro producto servirá durante décadas, cumpliendo de manera fiable sus funciones. Cuando el cable ha pasado todas las verificaciones, se enrolla en tambores especiales de gran diámetro. Cada tambor se etiqueta cuidadosamente, indicando todos los datos técnicos necesarios. Luego, los cables terminados se transportan a los lugares de instalación, donde se convertirán en parte de la red energética global. Es importante señalar que la fiabilidad de una línea de cable no solo depende del propio cable, sino también de la calidad de su instalación y de la colocación de los terminales y empalmes. Estos componentes son una parte integral del sistema de cable, asegurando una conexión eléctrica fiable y la hermeticidad del cable. Nuestros especialistas también proporcionan consultas y formación sobre la instalación correcta para garantizar el funcionamiento impecable de todo el sistema. Cada día se fabrican más de 2 millones de espejos. Pero ¿qué tal si te digo que detrás del espejo en tu baño hay un secreto de 460 años? En la mina más profunda de México, a 400 metros bajo tierra, en calor infernal y humedad extrema, extraen el metal que luego se vuelve algo que ves cada día. En 4 siglos, excavaron 600 kilómetros de túneles aquí, la distancia de Monterrey a Mérida, pero bajo tierra. Cada día los explosivos destrozan 7.000 toneladas de roca, el peso de 50 ballenas azules. La temperatura de fundición alcanza 1700 grados, más caliente que lava de volcán. Pero lo más impactante es lo que pasa después con el metal líquido. Si llegas al final, descubrirás un secreto que 99% de quienes han sostenido un espejo desconocen. ¿Listo para ver cómo se crea la magia? En México, que produce más plata que cualquier país con el 20% de la oferta mundial, está la mina de plata más grande del mundo en zona árida. Desde que empezaron las excavaciones en 1566, en la mina de Proaño se extrajeron 30.000 toneladas de plata. Incluso tras tantos años, la mina produce más de 1 millón de kilos de plata al año. Los mineros buscan acantita, mineral gris oscuro, en esta mina a 400 metros de profundidad. Para completar el proceso complejo y peligroso de extraer acantita, los trabajadores hacen un viaje agotador a los puntos de extracción. Las condiciones extremas de calor y humedad, los túneles mojados, hacen el trabajo muy duro. A lo largo de 15 kilómetros, a distintas profundidades, están los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral, los trabajadores abren nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para perforar estos pasajes en la roca, usan una máquina enorme con cabeza cortadora giratoria gigante. En 400 años, excavaron unos 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el peligro de derrumbe y aumentar la producción, explosivos potentes están colocados estratégicamente en ángulos específicos para fragmentar la roca. Antes de colocar explosivos, un dispositivo láser de alta precisión inspecciona el área. Tras determinar los mejores puntos, perforan una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y de 25 a 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y el área se evacúa por seguridad. Con cálculos precisos, extraen muchas toneladas sin provocar derrumbe. Diariamente extraen 7.000 toneladas de roca. Las tolvas llevan la roca a trenes subterráneos, que la transportan al punto central. Luego la roca sube a superficie con cargadores. El siguiente paso es transportar la roca a la trituradora.
Una cinta masiva la lleva a la planta. En tambores gigantes hay enormes bolas de acero que muelen la roca en arena fina. Luego mezclan un reactivo con la roca molida, químico especializado. Por la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Al final, obtienen una combinación 30 veces más concentrada. Esta mezcla viaja 300 kilómetros a la planta METMEX, aunque la plata en ella es solo 2%. Entre plantas similares, METMEX ocupa cuarto lugar mundial y primero en Latinoamérica. Anualmente producen más de 2.300.000 kilos de plata. La fundición empieza calentando el mineral a más de 800 grados en la refinería. La oxidación de otros metales en el mineral, como el plomo, a esa temperatura alta, permite separarlos de la plata. Las impurezas se evaporan cuando calientan la mezcla una y otra vez. Como la plata no reacciona con oxígeno, el metal fundido es 99% plata pura y 1% oro. Para separar la plata del oro, vierten el metal fundido sobre placas que sumergen en solución de nitrato de plata. Al agregar electricidad, la plata va a la placa negativa y el oro queda en la placa positiva. El fabricante de espejos recibe la plata tras purificarla hasta estado suficientemente puro. El vidrio es el primer paso para crear espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para hacer vidrio. La arena debe tener alto contenido de sílice y no tener arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso, usan carbonato de sodio como fundente, que baja la temperatura de fusión de la arena. El vidrio se vuelve más resistente y duradero si agregan piedra caliza. Cuando las proporciones están ajustadas, las ponen en un horno que soporta temperaturas muy altas. El vidrio, líquido espeso, se forma al calentar la mezcla a más de 1700 grados en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en el crisol en su forma final. El vidrio sale del horno tras fundirse completamente y eliminar impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar roturas, cuando el vidrio fundido se vierte continuamente. El vidrio se enfría gradualmente al salir del baño de enfriamiento, con temperatura inicial de 600 grados, para eliminar tensión interna y reducir probabilidad de fractura o deformación. Según tamaño y grosor del vidrio, este proceso puede tomar varias horas o días. La siguiente etapa es corte e inspección del vidrio. Primero cortan el vidrio verticalmente con rodillo de carburo de tungsteno. Luego separan en tiras para la siguiente etapa. Las cuchillas recortan bordes de las láminas mientras se mueven en cinta. Los recortes caen en canal para reciclar. Tras transferir cuidadosamente las láminas a control, las colocan verticalmente para inspección. Los inspectores examinan cada lámina bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos, burbujas, inclusiones, rayones, manchas, etc. Aquí identifican defectos que afectan calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado cuando pasa inspección. En la fábrica de espejos, aplican capa delgada de plata sobre un lado de las láminas de vidrio, volviéndolas espejos. Para obtener nitrato de plata, primero disuelven plata sólida en ácido nítrico. Tras bajar las láminas de camiones, hacen limpieza exhaustiva para eliminar todo rastro de polvo, suciedad, aceite y contaminantes. Rocían sobre el vidrio capa fina de óxido de cerio, polvo de minerales de tierras raras y agua. Tras esto, aceites y contaminantes se desprenden de las superficies, dándoles brillo. Lavar cada panel así toma aproximadamente 1 minuto. El siguiente paso es usar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar residuos de contaminantes. Para garantizar seguridad de metales que aplicarán después, usan agua desmineralizada. Para que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal a aplicar es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario, pues la plata no forma enlaces directos con vidrio. Cuando la plata líquida toca el estaño sólido, se solidifica gracias a activador químico, incluido en la mezcla.
Con esta técnica usan aproximadamente 700 miligramos de plata por metro cuadrado. Para convertir la plata en forma metálica, rocían químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en espejo cuando solidifica y enfría. Enjuagan y eliminan el exceso de plata. Para obtener el grosor deseado de capa reflectante, que varía según requisitos del producto y reflexión necesaria, controlan cuidadosamente la cantidad de plata aplicada. El recubrimiento de plata está protegido por 2 capas de pintura en la parte posterior del espejo. Las 2 capas dan protección adicional tras que el recubrimiento de cobre previene el deslustre. Eliminan hasta la última gota de cobre. Después, secan el panel en secador a 71 grados durante 75 segundos, eliminando humedad restante de la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por cortina de pintura, máquina que recubre continuamente la cinta con pintura, para proteger la capa de plata de daños y corrosión. El lado del cobre debe estar hacia arriba. El recubrimiento se cubre y protege de influencias externas por capa de pintura, generalmente gris, que da opacidad. Finalmente, hornean el espejo pintado a 99 grados, exactamente 1 minuto 45 segundos, tiempo en que la pintura seca. Siguiente paso es aplicar segunda capa de pintura, esta vez de otro tono. Tiempo de secado de esta capa es el doble que la primera, a 118 grados. Para eliminar residuos de metal del espejo, usan baño de ácido. Luego voltean el espejo a posición vertical para que en inspección eliminen todos los defectos, incluidas burbujas. Luego dan forma y tamaño a los paneles de espejo según especificaciones con máquina de corte controlada por computadora. Para pulir el espejo, usan disco de metal de carburo resistente. Para hacer espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en el panel con herramientas especiales. Luego usa estos cuadrados para trazar círculos. Los trabajadores primero dividen cuadrados y luego pasan a círculos. Los espejos se empaquetan con especial cuidado para garantizar su preservación durante transporte y manejo tras completar corte y pulido. Cada año, en el mundo, se consumen más de 13 millones de toneladas de caucho natural, un material sin el cual no existiría ni un solo neumático, guante o junta de aviación. Pero pocos se preguntan, ¿de dónde proviene esta sustancia elástica? En algún lugar de los trópicos, entre los húmedos bosques de Tailandia y Malasia, miles de trabajadores, antes del amanecer, cortan la corteza de los árboles para recolectar un líquido blanco, el látex, que luego convierten en caucho. ¿Cómo exactamente, a partir del simple jugo del árbol de hevea, nace un material que mueve coches, aviones e incluso programas espaciales? ¿Y qué secreto esconden estas plantaciones, donde día tras día nace uno de los recursos más importantes de la humanidad? Mira hasta el final y verás lo que no se muestra a los turistas. Las plantaciones de caucho son grandes extensiones agrícolas donde se cultivan los árboles de hevea, que son la principal fuente de caucho natural. Estas plantaciones suelen estar ubicadas en regiones tropicales, ya que la hevea necesita un clima cálido, una gran cantidad de precipitaciones y humedad para un crecimiento óptimo. La historia de las plantaciones de caucho se remonta al siglo XIX, cuando el inglés Henry Wickham sacó semillas de hevea de Brasil y las llevó al Real Jardín Botánico de Kew en Gran Bretaña. Desde allí, los jóvenes plantones fueron enviados a las colonias británicas en el sudeste asiático, en particular a Malasia y Sri Lanka, donde comenzó el cultivo a gran escala. Hoy en día, los mayores productores de caucho natural son Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam. El proceso de recolección de caucho de los árboles se llama sangrado. Los trabajadores hacen incisiones poco profundas en la corteza del árbol en ángulo, generalmente temprano en la mañana,
Cuando la savia, es decir, el látex, fluye más activamente. El látex es un líquido lechoso que fluye de las incisiones y se recoge en pequeñas tazas adheridas al tronco del árbol. Es importante hacer las incisiones con cuidado para no dañar el cambium, la capa responsable del crecimiento del árbol, y no perjudicar la producción futura de látex. Un solo árbol puede producir látex durante muchos años, a veces hasta 25 o 30 años. El látex recolectado se transporta desde las plantaciones a las plantas de procesamiento de diversas maneras, dependiendo de la escala de la plantación, la distancia a la planta y la infraestructura disponible. En algunas regiones, donde los ríos son la principal vía de transporte, el látex puede ser transportado en grandes contenedores, en barcazas o botes. El objetivo principal del transporte es llevar el látex a la planta de procesamiento lo más rápido posible y en su estado inalterado, para garantizar la calidad del producto final. En las plantas de procesamiento, el látex recolectado de las plantaciones de caucho pasa por un proceso complejo pero bien establecido, cuyo objetivo es separar el caucho puro del agua y otras impurezas. Este proceso comienza inmediatamente después de la llegada del látex a la planta y consta de varias etapas clave que aseguran la obtención de caucho crudo de alta calidad. Primero, al llegar a la planta, el látex líquido, que generalmente llega en grandes cisternas, se filtra. Esta etapa inicial de filtración ayuda a eliminar cualquier impureza mecánica grande, como trozos de corteza, hojas u otro material vegetal que pudiera haber entrado durante la recolección en la plantación o el transporte. Para ello se utilizan tamices o mallas de diferentes tamaños de poro. Después de la filtración, el látex se bombea a grandes tanques para su dilución. Generalmente, el látex recolectado de los árboles tiene una concentración de sólidos de alrededor del 35%. Para su posterior procesamiento, se diluye con agua limpia hasta una concentración menor y más manejable, que a menudo es del 20%. Esta dilución ayuda a facilitar el proceso posterior de coagulación y a garantizar la uniformidad del producto obtenido. La etapa clave en el procesamiento del látex es la coagulación. El látex natural es una emulsión estable donde diminutas partículas de caucho están dispersas en un medio acuoso. Para separar el caucho, esta estabilidad debe romperse. Para ello, se añade un ácido al látex diluido, generalmente ácido fórmico o acético. El ácido reduce el pH del látex, destruyendo los factores estabilizadores y haciendo que las partículas de caucho se aglomeren y precipiten. El látex se deja en tanques especiales o grandes cubas donde se produce una coagulación gradual. Dependiendo del tipo de látex y del producto final deseado, el proceso de coagulación puede durar de varias horas a un día. Durante este proceso, el caucho se separa de la parte acuosa, formando una masa gelatinosa.
Cuando la coagulación está completa, la masa de caucho obtenida, que tiene el aspecto de una lámina blanda y gelatinosa, se retira con cuidado de las cubas. Este caucho crudo luego pasa por una serie de rodillos. Primero se pasa por rodillos acanalados, que ayudan a eliminar la mayor parte del agua residual, y al mismo tiempo crean una textura característica en la superficie de la lámina de caucho. Esto también ayuda a aumentar la superficie para un secado posterior más eficiente. El siguiente paso es el lavado. Las láminas de caucho se lavan a fondo con agua limpia para eliminar los restos de ácido y cualquier otra impureza soluble en agua. La calidad del lavado es extremadamente importante, ya que los residuos de ácido pueden afectar negativamente las propiedades del caucho final y su envejecimiento. Después del lavado, las láminas de caucho están listas para el secado. Esta es una de las etapas más importantes, ya que de la eficiencia del secado dependen la calidad y la estabilidad del producto. El secado puede realizarse de diferentes maneras. Tradicionalmente, las láminas se cuelgan en cámaras de secado especiales, donde se exponen a humo caliente. El humo no solo seca el caucho, sino que también le da su característico color marrón dorado y propiedades fungicidas, lo que ayuda a prevenir el desarrollo de moho. El proceso de secado y ahumado puede durar de varios días a una semana. Para otros tipos de caucho crudo, se utilizan secadores mecánicos, donde el caucho se tritura en pequeños gránulos o migajas y luego se seca con aire caliente en secadores de túnel. Esto acelera significativamente el proceso de secado, permitiendo obtener el producto terminado en unas pocas horas. Después del secado, las láminas o gránulos de caucho terminados se clasifican por calidad según las normas internacionales y luego se prensan en grandes bloques o balas. Estos bloques se empaquetan, generalmente en película de polietileno, y se marcan antes de ser enviados a los consumidores de todo el mundo. Cada bloque tiene su propio peso, generalmente 33 kilogramos o 111 kilogramos, lo que simplifica la logística y el comercio. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina. Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética. Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes,
y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme triángulo del litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen dos métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia, enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras, en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio. Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria, sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio. El carbonato de litio se obtiene más a menudo de las salmueras.
Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías. Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado, si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre.